22 de febrero de 2010. Un hombre es hallado muerto en una habitación improvisada, tirado en una cama, rodeado de botellas de alcohol. Patrick tan solo contaba con 62 años cuando el destino puso fin a su desdicha. Infectado por el VIH y completamente solo, vio en el alcohol una vía de escape que poco a poco acabaría consumiéndole, al igual que la continua ingesta de comida ultraprocesada, que conllevó a que tuviese una obesidad cada vez más difícil de sobrellevar. Pero, ¿qué fue lo que le llevó a acabar en estas extremas condiciones? En este vídeo lo vamos a averiguar. Mirad mi zapato y mirad la zapatilla. Sí que acabaría siendo una persona también grande. ¿Veis? Que se sobresale por aquí. O sea que claro, a ver, no podemos esperar otra cosa de una persona que estuvo a lo mejor los últimos años de su vida alimentándose de cajas de pizza, de tanta bebida. O sea, fue un hombre grande al final. No sabemos si también era grande al principio, era obeso o no, pero acabó siéndolo, eso está clarísimo. O sea. Bueno, que no os enseño al final la habitación donde pues al principio fue el nido de amor, el sitio donde pues se fue con su pareja, su mujer. Ojo, pues es que no avanzo, mirad, un dispensador de bebida. Esto es un dispensador para diferentes botellas. Se ponen aquí las botellas de vino, entiendo. Y esto ahí dispensaba la bebida. Pues siguiendo por aquí es donde nos encontramos otro de los andadores. La jaula del loro que cambiaron por la pequeñita, entonces le dieron pues más espacio. El loro por suerte no está ahí, espero. ¿Alguien vendría o se lo han comido las ratas directamente? Porque también hay muchísimo ratón, por todos lados hay caquitas. Y huele muchísimo a pipí de rata al final. El andador es bastante ancho, si os dais cuenta, ¿eh? Es bastante ancho. Y ojo, aquí tenían la habitación en la que ellos dormían. No sé por qué dormían en alto al principio, pero aquí es donde ellos, cuando estaban juntos, dormían. Había moqueta. Aquí se puede ver que había moqueta, que ya no queda nada, ¿eh? Pero esto en su día tuvo moqueta, así que imaginárosla con la moqueta. Mirad, esta es la habitación de los dos, que se nota que ni siquiera hay una sola botella de alcohol, porque aquí nunca más subió. Es que nos da tantas pistas esta casa. Mirad, la Moderne. Esta casa dice de todo, o sea, justo en esta habitación que es la de los dos. No hay botellas, aquí no vino, aquí no subió. Hubo un tiempo en el que esto lo dejó, bueno, un tiempo no, hubo un momento en el que esto lo abandonó para siempre, no queriendo subir, quizás por no recordar, pues, lo feliz que fue cuando dormía con su esposa. ¿Seguro que fue su esposa? Ay, amigos, qué poco sabemos cuando entramos en un lugar y qué bonito es descubrir su historia real. Después de escuchar la siguiente carta, sabréis de lo que hablo. Dentro de 2 días hace 6 años que estamos juntos. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Muy rápido. Te quiero como el primer día, más aún. Me aportas un poco más de suerte cada día que pasa. Te deseo un feliz aniversario con todo mi amor. Te quiero más que a nada en el mundo, mi bebé. Como bien habéis escuchado, la carta la escribe un hombre. Y es que efectivamente, en el sobre venía escrito el nombre de Brian. He difuminado el nombre y apellidos por mantener el anonimato, pero buscando en internet, este hombre falleció en 2001, con 41 años, 9 años antes que Patrick, el último dueño de esta casa. ¿Es que siempre fue Brian su pareja? Pues no, anteriormente estuvo con una mujer, Marie, muchos años atrás, así que con esto sabemos que Patrick fue un hombre bisexual. Nos van a dar muchas más pistas, las fotografías que encontramos más adelante en la buhardilla. Ahora, sigamos explorando. Fijaos aquí una carta. Dime, ¿recuerdas que hace unos años todos los hombres soñaban con tu ropa interior? Y ahora todos se encajan dentro. Esto es lo que dicen las palabras impresas de la felicitación.
Pero desenfoco lo escrito, porque hay veces que es mejor obviar. Son cosas demasiado íntimas, pero resumiendo, estaban sumamente enamorados y Brian habla de que a pesar de la gordura de Patrick y de su edad, sigue enamorado de él. Vaya, que juntos hasta el final. Y una cosa que también nos deja muy claro que el que quedó aquí fue el hombre, es que toda la ropa que hay en el armario, súper bien colocada y doblada, era de hombre, si os dais cuenta. Efectivamente, este armario hasta arriba de ropa de hombre corrobora una vez más que en los últimos años allí solo hubo hombres. Y supongo que al igual que yo, estaréis empezando a intuir lo que le pudo llevar a Patrick a acabar como acabó. Muriendo su pareja Brian antes que él, Patrick, ya con sobrepeso y sabiendo que tenía VIH, sintió que su vida ya no tenía sentido. Por ello, nunca quiso volver a entrar en esta habitación, donde todo eran bonitos recuerdos de una vida que nunca volvería a ser igual. Así, se mudó a una pequeña sala que tenía al lado de la cocina. Esta la acomodó con una cama y se hizo con unos peces para sentirse acompañado, y allí pasó el resto de sus días, dándose al alcohol y dejándose por completo, pasando a comer tan solo comida ultraprocesada, aumentando así su peso y exponiéndose a más enfermedades. Esto creó un cóctel explosivo que acabó por arrebatarle la vida 9 años después de que partiese Brian, dejando a todos los animales que allí tenía completamente abandonados, esperando a una muerte lenta y solitaria. Aquí hay otra muñeca. Vale, no tiene cara. Jolín. Bueno, al lado de la mesita tocador, otra mesillita y esta máquina de coser que ya hemos visto antes. Aquí un baúl que no sé yo. Sí, se abre, sí, pero no tiene nada. Y esto era una caja antigua para un estuche para fotografía y esto para el objetivo. Pero no. Ay, sí, mira, de hecho está ahí el objetivo. Mirad. Con telarañas por aquí arriba, pero mirad. Buah. Mirad, está ya descuajeringado, ¿eh? Pero fijaos. O sea, le gustaba la fotografía. Ahí está. Efectivamente, esta fue la habitación que fue la primera que se abandonó en esta casa, por así decirlo, porque cuando se quedó solo, ya visteis que se le bajó todo a la habitación que estaba al lado de la cocina para estar más cerca de todos sus deseos, que es lo que le quitaba la pena: el alcohol, la comida basura al final, el no moverse. O sea, es brutal. De verdad que es una lástima que una persona acabe así y que no encuentre ayuda al final, ¿no? El andador, o sea, es que todo le llevó, una cosa desencadenó de otra, o sea, una cosa le llevó a otra y al final acabó siendo también obeso, con problemas de movilidad. Se le murieron los animales seguramente y, bueno, pues no sabes la de sufrimiento que hay en esta casa al final. Vale, aquí hay una foto de un hombre tirado en la cama. Se vislumbra, o sea, no se deja ver casi por el moho que tiene, pero es un hombre tirado en la cama. ¿Os dais cuenta de la pierna? Y está completamente dormido. Y esta foto es curiosa, ¿verdad? Como si fuera una persona completamente embriagada. No sabemos si es él, pero la foto estaba aquí. Quizá alguien se la dejó para recordarle que mira el estado en el que le deja el alcohol, ¿no? ¡Ostras! Comida para los pájaros, mira. Esto era comida para los pájaros. No me digas que tenía también un perrito. ¡Puf! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Gracias a que Susana me ha avisado de que arriba, que yo he grabado la intro en esa esquinita, no me he metido mucho más porque pensaba que no había nada. Me ha dicho: ¿no has visto las fotos que hay, diapositivas, etcétera? Y es que resulta que hay un álbum de fotos, pero es que lo más asombroso, por eso he cogido la cámara de nuevo, ya iba a terminar, pero he dicho: no, tenéis que ver esto. Mirad el salón. Es el salón con el árbol de Navidad. Fijaos que es el mismo árbol porque tiene la misma estrella azul. La pared, o sea, el papel de pared está distribuido de una manera diferente porque esta tele, creo, que es la que se llevó a la habitación donde luego estaba él solo. Aquí una niña, que seguramente sería su hija. Buah, tío, es que esta es la parte de la cocina. Ostras, era muy... Son las mismas cortinas, tío. Fíjate la vida que hubo aquí un día, ¿eh? Tenían problemas. Esta mujer, yo no sé quién es, pero... ¡Hola, tío! Wow. Mira qué clase.
Mirad qué clase con los pupitres típicos. Mira, tenía focos. No sé, pero escucha, ¡hola! Mirad aquí las cintas que tenían. Bueno, un poco subiditas de tono. ¿No has entrado ahí tampoco? No. Oh my god. Pero bueno. O sea, esto estaba aquí arriba y no me había enterado. Resulta que... ¡Hala! Se me ha quedado sin batería. Resulta que hay otra habitación con una cantidad de ropa colgada. Y esperad porque aún... Bueno, mira, aquí hay muchos juguetes. Juguetes muy antiguos. El Monopoly. Al menos tienen un mogollón de capa de polvo y telarañas. Más jaulas. Ya se nota que las dejaron de usar. Y esta ropa, ojo, porque incluso hay algo de mujer. La mayoría es hombre. ¡Hola! No me lo creo. Qué pequeñito. Wow. Estaba equivocada. Aquí, al igual que abajo, tan solo hay colgadas camisas y chaquetas que parecen ser para hombre. Está toda unida entre sí por telarañas. Pero sí, todo es ropa de hombre. O sea que... No sé. Un zapatito ahí. Jaula, cassettes. Más álbumes de fotos por ahí, a ver si... Fotos y más fotos, de personas embriagadas por el alcohol, y quién sabe si por otro tipo de sustancias. Podrían ser fotos de una sola fiesta en la que se desfasó, pero eran decenas de páginas en el que parece ser Patrick, aparece con distintas personas, completamente fuera de sí. Incluso vemos cómo se besaba con distintos hombres. El VIH pudo contraerlo en alguna de estas fiestas, en las que el descontrol parece ser absoluto. Esto creo que te dice el número de chupitos que te tienes que tomar o algo así, porque hay números y está rodando hasta que termine el agua de... Supongo que ahí. Y se enfoca... 30. No puede ser. Oh my God. Me da tirada el gas en combativo. Ya. ¿O es sudor de la chimenea o es que hay un nido de abejas? Oh my... Ah, sí, es verdad, la miel. A un antiguo nido, ¿no? De abejas, puede ser. Bueno, ya vamos a salir de esta zona. Y mira, lo que os decía de los juguetes que hay. Hay muchísimos, está toda la caja entera. Visitar este tipo de sitios no hace más que demostrarnos la fugacidad de la vida, un duro golpe de realidad que nos llevamos abandono tras abandono. El perrito y el gatito, hecho a base de caracolas. En el desollinador hay un nido que se ha hecho un pajarito. Ahí encima del desollinador que está metido aquí como en este pequeño huequito de trastero. Y ojo que llegan hasta ahí los animalitos. Apropiándose de todo, ¿eh? Mirad que antes he dicho que podía tener un perrito por el champú que he visto. Pues fijaos que aquí está el pienso. Y no solo aquí, también está... Mirad, por aquí. Madre mía. Pues ¿qué sería de este perrillo? Porque el hombre murió aquí, eso está clarísimo. Bueno, pues resulta que dentro del taller que hay en el jardín, que hay un taller muy grande, nos encontramos con esta nave que vemos que hay diferentes pinturas y químicos, como un taller, ¿no? ¿Y habéis visto la primera nave, la primera zona que tienen ahí? Aquí se subían los coches y entonces esto era para que la pintura cayese, para que se secase, o sea, y cayese el sobrante. Es cierto, ostras, es la Susana como sabe, ¿eh? No, resulta que esos son los filtros. Para que no entrase nada de polvo, esto se cerraba efectivamente con esta puerta de aquí, esta otra. Y aquí había otra más, mira, una pequeñita, ¿no? Aquí fijaos que hay... Esto es como para pintarlo, ¿eh? ¿No? Y además tiene colores. Sí, pero... No, yo creo que esto se saca, ¿o no? Pondría las piezas igual que aquí la plancha. Pondría las aletas o Y ahí las está puertas o la pintura. lo que fuera, ¿sabes? Ostras.
O sea que pintaba coches este hombre. Y esta era la nave. Así es, nuestro protagonista Patrick, en sus mejores tiempos, trabajó de esta forma, pintando coches por encargo. No sabemos con exactitud cuál fue el punto exacto de inflexión en su vida, pero todo lleva a pensar que algo pudo cambiar tras la pérdida de Brian y su incurable enfermedad. Como muchos ya sabréis, detrás de este tipo de vídeos hay muchísimo tiempo y dedicación, aparte de gastos, y quería agradecer a las 23 personas que han decidido apoyarme en Patreon y que ya están disfrutando de abandonos exclusivos y anécdotas semanales. Tú también puedes formar parte de esta bonita comunidad y aparecer en todos y cada uno de los créditos finales. Igualmente, gracias por elegir esta máquina del tiempo.